Era una mañana tranquila en Roma, una de esas que parecen predestinas a pasar desapercibidas. El sol iluminaba con suavidad las columnas de mármol de la plaza de San Pedro, pero algo en el aire parecía indicar que ese día no sería como los demás. El Vaticano, tradicionalmente en silencio y solemne, presentaba una calma extraña, como si el propio Papa estuviera esperando algo trascendental. Los turistas caminaban sin prisa, tomándose fotos, algunos intercambiando palabras en español y otros en italiano. Mientras tanto, los periodistas, esos siempre atentos vaticanistas, revisaban sus correos electrónicos y se preparaban para un día más de trabajo rutinario. Nada sugería lo que estaba por suceder. A las 11:55, como si el tiempo se hubiera detenido, la oficina de prensa del Vaticano emitió un comunicado breve, pero suficiente para hacer temblar los cimientos de la Iglesia Católica. No fue un comunicado lleno de ceremonias ni discursos largos, solo una línea. Su Santidad, el Papa León XIV, nombra al cardenal Roberto Sara para un nuevo cargo dentro de la Santa Sede. Más detalles serán proporcionados más tarde. ¿Eso era todo? Sin explicación, sin un título claro, solo el nombre de Roberto Sara. Un nombre que resonó con fuerza en el aire, tanto en los pasillos de Roma como en las redes sociales. No te pierdas ninguna actualización sobre este giro inesperado. Suscríbete al canal ahora mismo y activa las notificaciones para estar al tanto de los próximos videos. La prensa, sorprendida, comenzó a hacer preguntas. ¿Qué significa esto? ¿Qué está pasando dentro del Vaticano? ¿Qué realmente está haciendo el Papa León XIV? El misterio creció como una bola de nieve. Los periodistas comenzaron a especular rápidamente. ¿Por qué ahora? ¿Qué significa este nombramiento para la Iglesia? En ese momento, todo el Vaticano estaba en alerta. Las especulaciones comenzaron a circular, los teléfonos sonaban, las conversaciones sobre el futuro de la Iglesia se desataron. Algo grande estaba ocurriendo, algo que no muchos podían anticipar. Y la pregunta no era solo ¿quién es Roberto Sara?, sino también ¿por qué ha sido elegido ahora? ¿Qué opinas de este giro inesperado en el Vaticano? ¿Crees que será el inicio de una nueva era para la Iglesia Católica o un movimiento arriesgado? Déjanos tu comentario abajo, nos encantaría saber tu opinión. Pero lo más intrigante es, ¿por qué León XIV ha decidido dar este paso tan sorpresivo? Un papa que había sido visto como un defensor de la misericordia, la unidad y el acercamiento entre las diversas facciones de la Iglesia, de repente nombra a una figura que representa en muchos sentidos la resistencia al cambio dentro de la Iglesia. Así que la pregunta se repite, ¿qué está pasando realmente en el Vaticano? Este es solo el comienzo de una historia que promete cambiar el rumbo de la Iglesia Católica. ¿Y tú? ¿Qué opinas de este giro inesperado? ¿Crees que esta decisión marcará el inicio de una nueva era para la Iglesia? ¿O estamos ante algo más grande de lo que podemos imaginar? Cuando el Papa León XIV anunció la designación del cardenal Roberto Sara, no solo se trataba de una simple movida política dentro de las paredes del Vaticano. Sara es una figura clave dentro de la Iglesia, representando una fuerte resistencia a la secularización y los cambios que han marcado a la Iglesia Católica en las últimas décadas. Su figura es conocida y controvertida, y su regreso al centro de atención pone en juego muchas preguntas sobre el futuro de la Iglesia. Nacido en la Guinea en 1945, el cardenal Sara ha sido durante mucho tiempo una figura influyente, defendiendo una visión más tradicional de la liturgia y la doctrina católica. Desde su nombramiento como cardenal por el Papa Benedicto XVI en 2010, Sara ha sido visto como uno de los principales defensores de una iglesia más centrada en la tradición, en oposición a las reformas impulsadas por algunos sectores de la iglesia, como las propuestas por el Papa Francisco.
Uno de los aspectos más conocidos de su postura es su defensa de la misa ad orientem, un rito donde el sacerdote y los fieles miran en la misma dirección, hacia el altar. Para Sara, este tipo de liturgia representa la reverencia y el respeto hacia lo divino, en contraste con las celebraciones más abiertas y adaptadas a los tiempos modernos que propone la corriente progresista dentro de la Iglesia. En muchos sentidos, el regreso del cardenal Sara es la vuelta a un enfoque más ortodoxo, que algunos consideran necesario en tiempos donde la Iglesia parece estar perdiendo su rumbo. Su oposición a la secularización y al relativismo moral, especialmente en Occidente, lo convierte en un referente para quienes buscan una Iglesia más sólida, menos afectada por las presiones externas y más centrada en su tradición milenaria. Este enfrentamiento entre lo tradicional y lo moderno no es nuevo. La Iglesia Católica, al igual que otras instituciones religiosas, enfrenta un dilema: adaptarse al mundo moderno y a las demandas de la sociedad, o mantenerse firme en sus principios fundamentales. El Papa Francisco ha apostado por una Iglesia más inclusiva, flexible y cercana a los problemas sociales del mundo contemporáneo. Por otro lado, el cardenal Sara representa a aquellos que creen que la Iglesia debe preservar su autenticidad y resistir a los cambios que amenazan con diluir su mensaje. Pero, ¿qué significa realmente la vuelta de Sara en el contexto actual? El Papa León XIV, al nombrarlo para un puesto de relevancia, no solo está reconociendo la importancia de su figura dentro del Vaticano, sino que también está enviando un mensaje claro a la Iglesia y al mundo. La Iglesia puede ser fuerte en sus tradiciones y al mismo tiempo desafiar las presiones del mundo exterior. Este es un momento crítico. El futuro de la Iglesia Católica no solo depende de las decisiones internas, sino también de cómo se conecta con la sociedad globalizada del siglo XXI. Sara es, sin duda, un líder que representa una facción importante dentro de la Iglesia. Pero el verdadero desafío es ver cómo el Papa León XIV gestionará la división interna entre las fuerzas progresistas y conservadoras. La Iglesia Católica, con su rica tradición de más de 2000 años, se enfrenta a uno de los mayores desafíos de su historia. En un mundo cada vez más secularizado, donde las creencias religiosas tradicionales pierden terreno frente a ideologías modernas, la tarea de mantener la relevancia de la Iglesia en el siglo XXI se vuelve más urgente. ¿Cómo puede la Iglesia adaptarse sin comprometer su esencia? Esta es una de las preguntas clave que el Papa León XIV y el cardenal Roberto Sara tendrán que abordar en los próximos años. La secularización, especialmente en países de Europa y América del Norte, está afectando la manera en que las nuevas generaciones se relacionan con la religión. En muchos países latinoamericanos, aunque la práctica religiosa sigue siendo fuerte, las tendencias globales están comenzando a calar hondo. Según un informe del Pew Research Center, las cifras de católicos practicantes en Europa han caído un 11% entre 2000 y 2020, y aunque Latinoamérica sigue siendo un bastión del catolicismo, la juventud se muestra cada vez más distante de las enseñanzas tradicionales de la Iglesia. Si te interesa entender cómo la Iglesia puede adaptarse sin perder su esencia, dale clic en el botón de me gusta y comparte este video con tus amigos. La renovación de la fe no se trata solo de modernizar las prácticas o abrir la puerta a nuevas ideas. Se trata de algo mucho más profundo. Se trata de reavivar la conexión espiritual con los fieles y restaurar el sentido de lo sagrado en un mundo que ha perdido, en muchos sentidos, el contacto con lo divino. La Iglesia no solo debe adaptarse a los tiempos, debe encontrar formas de ser significativa en un contexto cultural y social que cambia rápidamente.
El cardenal Sara representa una de las voces más influyentes dentro de la Iglesia, que se opone a la adaptación excesiva. Para él, la liturgia, la reverencia y el respeto por las tradiciones de la Iglesia son fundamentales para preservar la identidad de la fe católica. Su propuesta de regresar a una misa más solemne, más enfocada en el misterio y el silencio, busca reconectar a los fieles con lo trascendental. En un mundo lleno de ruido y distracciones, Sara cree que la Iglesia debe ser un refugio de paz, un lugar donde la gente pueda encontrar respuestas a sus dudas existenciales y espirituales. Sin embargo, esta postura de Sara también ha generado críticas. Para muchos dentro de la Iglesia, sus propuestas son vistas como un retroceso, un obstáculo para las reformas que buscan hacer la Iglesia más inclusiva y abierta a las realidades del mundo moderno. ¿Puede la Iglesia seguir siendo un líder moral global mientras preserva su identidad tradicional? Esta es la gran pregunta que se plantea al enfrentar las presiones externas. El Papa León XIV, al traer de regreso a figuras como Sara, parece querer reafirmar que la Iglesia debe permanecer firme en sus principios, pero también reconoce que este desafío es global. En un mundo tan diverso y pluralista, la Iglesia debe encontrar formas de adaptarse sin perder su esencia. Para muchos, el regreso de Sara es una señal de que la Iglesia está lista para hacer frente a las amenazas del secularismo y de las ideologías modernas. Pero, al mismo tiempo, se enfrenta a la tarea de ofrecer respuestas espirituales y éticas que sigan siendo relevantes en el contexto de los problemas globales actuales. El futuro de la Iglesia dependerá de su capacidad para equilibrar sus principios tradicionales con las necesidades de un mundo cada vez más escéptico, sin caer en la tentación de comprometer su mensaje. ¿Será la renovación de la fe un regreso a las raíces o una respuesta más profunda a los dilemas contemporáneos? Esta es la batalla que se libra en el corazón de la Iglesia Católica hoy. El papado ha sido, a lo largo de la historia, una de las instituciones más constantes y poderosas en el mundo. Sin embargo, con la modernidad y la creciente secularización, la figura del Papa se enfrenta a una serie de desafíos que no existían hace apenas unos siglos. ¿Cómo puede el Papa liderar una Iglesia que está en medio de una crisis de identidad en un mundo cada vez más secular y pluralista? Este es el dilema al que se enfrenta el Papa León XIV, cuyo papado está marcado por una necesidad urgente de transformación, sin perder el fundamento de la tradición católica. A lo largo de la historia, la Iglesia Católica ha enfrentado numerosos desafíos. Sin embargo, nunca había tenido que enfrentar una secularización tan profunda. Las generaciones más jóvenes, tanto en América Latina como en Europa, muestran un creciente desinterés por las enseñanzas tradicionales de la Iglesia. En países como México, Brasil y Argentina, la fe sigue siendo un pilar importante, pero la juventud está cada vez más influenciada por corrientes filosóficas y sociales que cuestionan la autoridad moral de la Iglesia. El papel del Papa ya no es solo un rol espiritual, sino que también tiene una fuerte implicación política, social y cultural. En un mundo interconectado y cada vez más globalizado, el Papa debe ser capaz de interpretar los problemas sociales y políticos de manera que la Iglesia siga siendo una guía ética para los creyentes de todo el mundo. En este contexto, la elección de León XIV parece ser una respuesta directa a estos retos, especialmente al nombrar figuras como el cardenal Sara, cuyo regreso refuerza una visión conservadora de la fe. León XIV se enfrenta a un panorama complicado. La Iglesia debe mantener su autenticidad, pero también debe ser capaz de conectar con un mundo que ha cambiado drásticamente.
La secularización, las ideologías modernas y la creciente indiferencia religiosa presentan obstáculos que no pueden ser ignorados. A lo largo del papado de Francisco, la Iglesia intentó adaptarse a estos cambios, enfocándose en temas como la justicia social, el cambio climático y la inclusión. Sin embargo, las críticas de los conservadores, como Sara, no se hicieron esperar, sugiriendo que la Iglesia estaba perdiendo el rumbo. El Papa León XIV, al elegir a Sara para un cargo de gran relevancia, está dando un claro mensaje. La Iglesia no abandonará su fundamento, pero tampoco puede mantenerse aislada de los cambios globales. La misión del Papa ya no es solo mantener la estabilidad interna de la Iglesia, sino también ofrecer respuestas claras a un mundo que enfrenta crisis económicas, sociales y espirituales. Esto implica tener una visión firme sobre los valores cristianos, pero también ser un líder que se comprometa con la acción en el ámbito global. El desafío de León XIV será liderar en una época de constante cambio. ¿Cómo puede la Iglesia ser un faro de esperanza y fe en un mundo cada vez más distante de los valores tradicionales? Este es el verdadero desafío que enfrentará el Papa en los próximos años. El papado no puede ser solo una institución que mire hacia el pasado, sino una que sea capaz de ofrecer respuestas y soluciones para los problemas del mundo contemporáneo. El Papa León XIV ha heredado una Iglesia católica que, aunque sigue siendo una de las mayores instituciones religiosas del mundo, se enfrenta a desafíos existenciales cada vez mayores. Con la secularización ganando terreno, las tensiones internas por la modernización y el debate constante entre tradición y cambio, la pregunta es clara. ¿Cómo puede un papa liderar una iglesia que está luchando por mantener su relevancia en un mundo cada vez más distante de los principios cristianos tradicionales? León XIV, al asumir el papado, no solo se encuentra con un Vaticano lleno de divisiones, sino con un mundo que se ha transformado profundamente. El secularismo avanza rápidamente en Europa y América, mientras que nuevas ideologías desafían los valores fundamentales de la Iglesia católica. En este escenario, la misión de León XIV es clara: restaurar la confianza en la Iglesia, reafirmar sus principios y, lo más importante, ofrecer una visión para un futuro donde la fe pueda coexistir con los desafíos de un mundo en constante cambio. Una de las primeras decisiones impactantes de León XIV fue el regreso del cardenal Roberto Sara, una figura conocida por su defensa de la liturgia tradicional y su resistencia a las reformas post-Vaticano II. Al darle un puesto clave dentro de la Iglesia, León XIV no solo está reconociendo la importancia de la tradición, sino que también está enviando un mensaje claro. La Iglesia debe reafirmar su identidad y mantenerse firme frente a las presiones externas. Sara representa la visión conservadora, y su regreso es un símbolo de que la Iglesia no está dispuesta a comprometer su doctrina en nombre de la modernidad. Sin embargo, este movimiento también plantea una gran pregunta. ¿Es posible para la Iglesia conservar su tradición sin volverse irrelevante para las nuevas generaciones? La secularización ha dejado claro que las prácticas religiosas tradicionales ya no atraen con la misma fuerza a los jóvenes, especialmente en países de América Latina, donde las iglesias de otras denominaciones o movimientos espirituales están ganando terreno rápidamente. El liderazgo de León XIV será crucial para determinar cómo la Iglesia católica puede ser un referente moral y espiritual en un mundo tan diverso y pluralista. El Papa tendrá que equilibrar la preservación de la fe con la necesidad de adaptarse a un mundo globalizado que demanda respuestas rápidas y claras a los problemas actuales, como la pobreza, la justicia social y el cambio climático. En última instancia,
La visión de León XIV para la Iglesia no es solo una restauración de lo que fue, sino una reforma profunda que debe conectarse con los fieles, especialmente con aquellos que se han desconectado de la Iglesia. ¿Podrá el Papa liderar una Iglesia que no solo mantenga sus principios fundamentales, sino que también sea capaz de guiar a la humanidad hacia un futuro más justo, equitativo y espiritual? Lo que está claro es que, bajo el papado de León XIV, la Iglesia no permanecerá inerte. El futuro de la fe católica, su relevancia en la vida moderna y su capacidad para mantenerse firme en tiempos de prueba, depende de decisiones valientes y de una visión clara para el futuro. La historia de la Iglesia Católica está lejos de llegar a su fin, pero está en manos de León XIV, quien tiene el desafío de definir cómo se verá la Iglesia en los próximos siglos. El Papa León XIV, con su decisión de nombrar al cardenal Roberto Sara para un cargo de gran importancia dentro del Vaticano, ha dejado claro que no solo está reaccionando a los desafíos del mundo moderno, sino que está tomando un paso decisivo hacia un futuro donde la Iglesia Católica puede sobrevivir, pero bajo su propia visión. Este movimiento, que parecía inconcebible para muchos, no solo es un retorno a la tradición, sino un claro mensaje de que la Iglesia necesita encontrar su camino nuevamente, sin ceder a las presiones externas ni diluir sus valores fundamentales. Pero, ¿qué significa realmente para la Iglesia Católica esta renovación de la fe? ¿Será el regreso de figuras como Sara suficiente para revitalizar una institución que, por generaciones, ha sido la columna vertebral de millones de fieles en todo el mundo, pero que hoy en día enfrenta una creciente apatía y falta de compromiso, especialmente entre las generaciones más jóvenes? En un mundo que parece haberse alejado cada vez más de los valores religiosos, el Papa León XIV tiene la tarea de equilibrar la preservación de las tradiciones católicas con las necesidades de un mundo que avanza rápidamente hacia un futuro incierto. La secularización y la globalización están redefiniendo las relaciones entre religión, política y sociedad. Para mantener la relevancia, la Iglesia necesita adaptarse, pero sin perder la esencia de su misión. El desafío de León XIV y el de su papado no es solo conservar lo que funciona, sino dar un paso hacia una nueva etapa de la fe que se conecte con los problemas y necesidades del siglo XXI. Si este tema te está haciendo pensar, dale me gusta al video para que más personas puedan descubrir esta interesante reflexión sobre el futuro de la Iglesia. Tu apoyo es fundamental. Sin embargo, las acciones de León XIV, como su nombramiento del cardenal Sara, indican que la Iglesia se está preparando para ser más firme en su postura y más clara en su mensaje. A pesar de las tensiones internas, el Papa está apostando por una Iglesia que no solo sea un refugio de fe, sino también un líder moral en un mundo que ha perdido muchas de sus certezas espirituales. La verdadera pregunta sigue siendo: ¿puede la Iglesia Católica mantener su papel de liderazgo moral mientras se adapta a las realidades de un mundo moderno y pluralista? Los próximos años bajo el papado de León XIV podrían dar la respuesta. En última instancia, el futuro de la Iglesia no depende solo de los movimientos estratégicos, sino de su capacidad para permanecer relevante, útil y auténtica ante los retos contemporáneos. León XIV no solo es un papa que guarda las tradiciones, sino uno que se prepara para enfrentar el futuro con la convicción de que, para que la Iglesia sobreviva, debe adaptarse, pero de manera fiel a su misión original. La Iglesia Católica se encuentra en una encrucijada. Con la dirección de León XIV, será capaz de renovarse sin perder su esencia. El tiempo será el que nos dé la respuesta, pero sin duda estamos al borde de una nueva era en la que la fe católica deberá reinventarse,
o se perderá en las sombras del olvido. Déjanos un super thanks si te ha gustado este video y quieres que sigamos explorando más temas como este. Tu apoyo nos ayuda a seguir adelante.